¿Dónde compro esos audífonos? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahí hay harta gente uniéndose. Vamos a invitar ahora a nuestro invitado estelar. Acá, ¿dónde se hacía esto? Acá, a ver. José. Y hola a todos los que se están conectando. Ahí estamos con José Ramón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? Te escucho a ti un poco bajito. ¿Y ahí qué tal? Ahí sí, ahí te escucho bien. ¿Tú a mí me Ah, bueno. escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Puede haber estado baja el micrófono a lo mejor un poco bajo. Déjame cerrar acá. Dale. Ok. Bueno, Ahí, acá ¿qué ya tal? estamos con José Ramón. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, Muchas ¿cómo? Disculpa. muchas gracias por la invitación, te digo. Eso, sí, queríamos acá partir con una breve introducción tuya. Primero, obviamente, darte las gracias a ti por tu tiempo y por venir acá a la Fundación Chile se Educa a conversar con nosotros un poco sobre la coyuntura económica. El propósito al final de esta entrevista es crear el espacio para que nuestros seguidores, la ciudadanía en general, puedan conocer tu mirada económica. José Ramón Valente es un destacado economista y ex ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Eh, es economista de la Universidad de Chile, tiene un MBA de la Universidad de Chicago y, como les mencioné, fue ministro de Economía durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Actualmente es presidente de Consult y además es columnista del Mercurio y panelista de la Radio Duna. No sé si me falta agregar algo por ahí o estamos ok con la introducción, José Ramón. No, está perfecto. Habría que agregar también que estoy en Instagram y en LinkedIn para los que siguen redes sociales y no los medios tradicionales. Eso, que justamente lo que estamos haciendo ahora, estamos fuera de los medios tradicionales y ojalá que la gente que se está conectando acá también te siga, que estás muy activo en las redes sociales explicando todo tipo de cosas económicas. Bueno, partamos entonces, si te tinca, con la entrevista. Hoy día tenemos tres temas generales de los que vamos a hablar. Primero de ellos, para que nuestros seguidores y las personas que se están conectando tengan un poco una idea de lo que vamos a hablar, que es primero la proyección de crecimiento económico. Segundo, la eventual desaceleración de la inflación. Y para terminar un poco con el tema del litio que está un poco en boga en este momento. Entonces partamos por el primer tema, que es el crecimiento económico. El último dato del IMASEC, que fue el del mes de febrero de 2023, nos mostró una caída de 0,5% con igual mes del año anterior, ¿verdad? Y esto registró una variación que fue peor a lo que se anticipaba por el consenso del mercado, que no esperaba esta contracción. Entonces, en este contexto, nos gustaría preguntarte, primero partir por lo básico, y ahí si nos puedes ayudar a entender qué es el IMASEC y por qué nos debería interesar su evolución, para que así todos entendamos lo que representa el IMASEC. Perfecto. Bueno, tú sabes que los economistas siempre estamos buscando formas de medir el tamaño de la economía, el bienestar en la economía, el crecimiento económico y por lo tanto la evolución. Dentro de esas formas, la más común, la más corriente, la que más se escucha siempre es el Producto Interno Bruto, el PIB, a veces le dicen PGB, Producto Geográfico Bruto. Y para poder hacer eso, la verdad que es una cosa bien compleja, porque lo que haces es no solamente sumar peras y manzanas, tienes que sumar peras, manzanas, horas al médico, carreras en Uber. Entonces, la verdad que tienes que recolectar una cantidad muy grande de información para poder calcular, ¿no es cierto?, este Producto Interno Bruto. Dado eso, te demoras bastante tiempo en recopilar todas esas cifras, depurarlas y poder entregarlas al conocimiento público. Entonces, lo que el Banco Central ha hecho, y también se hace en otros países, es sacar indicadores adelantados. Antes de tener toda depurada la información a entregar finalmente el Producto Interno Bruto, tienes otras medidas. En este caso, el IMASEC es una medida de la actividad económica que trata de acercarse lo más posible a la evolución del PIB
pero que lo haces con menos información, es más imperfecta por lo mismo, ¿no es cierto? Puedes sacar mensualmente. Entonces, mensualmente, con un pago de un mes, un poco más, digamos, puedes ir conociendo cuál es la evolución de la actividad económica. Así que es el mismo concepto de Producto Interno Bruto, con menos información, pero que le puedes dar, ¿no es cierto?, una periodicidad más constante de un mes en vez de trimestral, como es el Producto Interno Bruto, y que además lo puedes sacar más cerca de cuando ocurrieron efectivamente las cosas. Y nos da, por lo tanto, una visión, una temperatura de cómo está andando la economía. Perfecto. Muy buena explicación, José Ramón. Y ahí, en esa línea, ya que ahora entendemos un poco lo que es el IMASEC, te quería preguntar por la estimación, o sea, por el dato puntual, más bien dicho, respecto al dato de febrero, que fue, como mencioné, una caída del 0,5% con febrero del año pasado, el 2022. Entonces, acá la pregunta es si tú crees que fue un dato puntual negativo o si tú ves hacia adelante un mayor grado de resiliencia de la economía chilena y por ende cómo ves el dato de marzo y un poco la película para el resto del año. Sí, bueno, mira, la economía chilena viene en un proceso de desaceleración que es bastante obvio cuando uno ve, por ejemplo, que los salarios reales en la economía están cayendo ya por más de un año, el empleo asalariado en el sector privado viene desacelerándose también, el consumo también se viene desacelerando en forma importante y la inversión también se viene desacelerando. O sea, claramente la economía chilena viene en un proceso de ajuste en el cual el ritmo de crecimiento que alguna vez tuvo probablemente de arrastre de lo que fue el tremendo crecimiento del 2021, se empezó a desacelerar. Necesitábamos que eso ocurriera y necesitamos que eso siga ocurriendo porque el ritmo al cual estamos gastando plata es mayor que el ritmo al cual estamos generando plata, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿no es cierto? Y nos estamos gastando bastante más que somos capaces de generar en el largo plazo. En el corto plazo, uno puede hacer eso y lo que hace, como lo haría cualquier familia, es que sacas de los ahorros o pides prestado y por lo tanto puedes gastar más que lo que genera. Pero pasado el tiempo, finalmente te tienes que ajustar. Y eso es lo que está haciendo la economía chilena, ajustarse, ajustar ese ritmo de gasto, que el gasto es básicamente lo que gastamos en consumo, que es la mayor parte de eso, cerca de un 75%, y el gasto que hacemos en inversión, maquinarias, equipos, obras, etcétera, que es más o menos un 25%. Si uno suma eso, es el gasto total. Ambas medidas se están ajustando a la baja. Entonces, el que sea puntualmente negativo el IMASEC de marzo, la verdad que, como te decía antes, como es con menos información, tomar un dato solamente no es muy representativo. Pero entender que hay un proceso de ajuste a la baja de la economía chilena sí es mucho más significativo y la verdad que yo creo que esa cifra negativa de marzo solamente muestra ese proceso de desaceleración. Nos podemos preguntar ahora si esa desaceleración nos va a llevar a una recesión, si es que efectivamente durante el año 2023 finalmente la economía va a decrecer en vez de crecer. Y ahí hay hoy día yo diría que hay visiones distintas. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones la semana pasada y ratificó que estima que la economía chilena va a decrecer un 1% este año 2023 respecto del 2022. Sin embargo, las proyecciones que tiene el Banco Central sitúan, yo diría, con media cero, o sea, menos 0,05, por ahí el rango puede ser un poquito más amplio el rango, pero más o menos en cero el crecimiento. Y hay algunos analistas que piensan que la economía chilena podría mostrar algún signo de crecimiento este año. Pero lo cierto, ¿no es cierto?, es que venimos de una desaceleración muy grande. Si es más 0,5, menos 0,5, menos 1 o más 1, digamos, de alguna manera no es tan relevante. Lo relevante es que tenemos todavía esta brecha de gasto que tenemos que cerrar. Claro, y ese proceso de ajuste es el que se tiene que dar, ¿verdad? Como bien dices tú. Lo que sí es llamativo es las estimaciones a las que hace referencia el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Porque somos uno de los 9 países en el mundo que, según el Fondo Monetario Internacional, va a decrecer este año. Entonces, bueno, ahí hay que ver, como dices tú, tenemos el Fondo Monetario Internacional, también están las proyecciones del Banco Central en su IPOM, pero claro, todavía queda tiempo por delante en el año para ver qué es lo que ocurre con el crecimiento económico. Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber este proceso de ajuste que bien mencionas tú. Sí, mira, Y finalmente, dale nomás, no, sorry. pero para decirte eso, en el fondo, cuando miramos el año pasado, una forma de medir el exceso de gasto es mirar algo que no miente, que es el déficit en cuenta corriente. Es como cuando uno en las empresas mira los estados financieros, por un lado, y a veces no son tan claros, entonces decide mirar la caja de la compañía y dice, a ver, ¿qué es lo que dice la caja? ¿Hay plata o no hay plata? Bueno, el déficit en cuenta corriente es una medida, ¿no es cierto?, de la cantidad de plata. Y el exceso de gasto de la economía chilena durante el 2022 fue de 27 mil millones de dólares. Eso te muestra, digamos, que independientemente de las mediciones,
tenemos que reducir eso. Efectivamente, en el primer trimestre eso se ha ido reduciendo, se ha ido achicando, y esperamos, digamos, que logremos ajustar esta economía lo antes posible. El ideal sería que, ¿no es cierto?, la economía se ajustara más por el lado del consumo que por el lado de la inversión, porque la inversión es lo que permite crecimiento a largo plazo. Lamentablemente, entre el clima de inversión, más el hecho de que no tenemos todavía una nueva constitución y que está en discusión, el hecho de que tenemos reformas tributarias y previsionales en el Congreso, genera un clima todavía no muy propicio para esa inversión. Y por eso estamos viendo que tanto en consumo y en inversión van a la baja. Eso. Muy buena explicación, José Ramón. Y ese déficit de 27.000 millones al que hace referencia es súper significativo porque es en torno a 10 puntos del PIB. Entonces es un déficit, ¿verdad?, que se tiene que ajustarse. No podemos gastar más de lo que tenemos, como dijiste, para siempre. Y Así por es. eso, por eso mismo, en esa línea te quiero preguntar, ¿por qué entonces nos debería importar el crecimiento económico? Al final, en términos simples, ¿qué efectos tiene el crecimiento económico sobre la vida de las personas? ¿Por qué es que nos preocupamos tanto del crecimiento económico, es decir, el PIB y por ende, el IMASEC? Bueno, yo te decía al principio que al final siempre estamos midiendo un poco en los niveles de bienestar, y obviamente los de niveles de bienestar son una proxy de a lo mejor otra medida que la que finalmente le importa a nosotros, que son niveles de felicidad. Bueno, la felicidad, de nuevo, el bienestar, digamos, económico es una proxy de esa felicidad, ¿no? Es muy difícil medir la felicidad porque es tan personal, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que si la gente tiene donde cobijarse, una casa o un departamento, si tiene cómo movilizarse, si puede, ¿no es cierto?, ahorrar tiempo en los tiempos de traslado, si vive en paz y tranquilidad y no pensando que la pueden asaltar a salir de la casa, si tiene la suficiente plata para traer la comida necesaria para su familia a la casa, todo eso son medidas de bienestar, y al final la suma de medidas de bienestar es lo que nosotros tratamos de medir. El Producto Interno Bruto es simplemente, ¿no es cierto?, cuando lo medimos, sobre todo después lo dividimos por el número de personas y medimos lo que llamamos los economistas el PIB per cápita, Producto Interno Bruto por habitante, es una medida de bienestar. Y es una medida de bienestar, es incompleta, pero es la mejor que tenemos para comparar entre distintos países, porque se utiliza la misma medición en todos los países, ¿no es cierto?, que adhieren a esta metodología. ¿Cierto? Muchas décadas utilizándose. Entonces nos permite medirnos no solamente respecto a nuestra propia historia, porque usamos esa misma metodología a través de los años, sino también para compararnos con otros países y si el bienestar, ¿no es cierto?, relativo de no es con otros. Entonces, de nuevo, ¿por qué medimos el PIB? Porque es una medida de bienestar. ¿Es imperfecta? Es imperfecta, es lo mejor que tenemos hasta ahora. Perfecto. Muy buena explicación. Entonces, un poco eso era la primera parte de esta entrevista, conversación, crecimiento económico. Ahora pasemos a la segunda parte, que trata de inflación y tasas, que este también es un tema que llama mucho la atención, ¿verdad?, de las y los chilenos, porque sabemos que la inflación está en niveles elevados. La inflación mensual de marzo fue de 1,1%, y con esto la inflación anual se ubica en 11,1%, y por ende aún se mantiene bastante elevada y muy por sobre la meta del Banco Central, ¿verdad?, que es 3%. Entonces, de esta forma, de nuevo, para que todos entendamos qué es la inflación y al final, qué es el IPC, que es la medida que se aproxima a la inflación, ¿verdad? Claro. Bueno, de nuevo, así como medíamos antes la producción, también medimos los precios y la evolución de esos precios. Entonces, el IPC es índice de precios al consumidor. Lo que se hace es tomar una canasta representativa de bienes y servicios, representativa de lo que consumen los chilenos en este caso, y se hacen mediciones mensuales respecto de cuáles son los precios en esa canasta. Y de esa manera podemos conocer el índice mensual y, ¿no es cierto?, la inflación del mes va a ser la variación de ese índice de un mes contra el otro mes. Ahora, desde un punto de vista económico, nosotros tenemos un concepto un poco distinto de inflación. ¿Por qué? De un mes a otro, efectivamente puede haber subido, ¿no es cierto?, a lo mejor el precio, a muchas veces el precio de las paltas, o el precio de las manzanas, o de los limones, o de los huevos, como ha subido recientemente en Estados Unidos y en Chile, ¿no es cierto? Y eso, en realidad, nosotros los economistas decimos, bueno, eso es un cambio en precio relativo, es un cambio que subió un precio de un bien, pero no necesariamente constituye inflación. Nosotros, es obviamente porque así como subió ese, puede haber bajado otro. Por
ejemplo, el precio del petróleo ha estado bajando en los mercados internacionales, eso hace que baje un poco el precio de la gasolina. Entonces, cuando hay un precio al alza, otro a la baja, nosotros decimos, esos son cambios de precios relativos entre un bien y servicio y otro. ¿Cuándo nos preocupa la inflación? No cuando sube el precio de los limones, no cuando sube el precio de los huevos, sino que cuando tenemos por varios meses consecutivos, ¿no es cierto?, que una cantidad importante de productos y servicios de la economía empiezan a mostrar alzas consecutivas y permanentes en sus precios. Ahí estamos ante un fenómeno que llamamos inflacionario, en el sentido de que la mayor parte de los precios de la economía van al alza. Y tenemos que preguntarnos por qué es lo que está ocurriendo. Están subiendo los costos, estamos tirando mucha plata a la economía, estamos, ¿no es cierto?, al final, todos los consumidores yendo a comprar más cosas de las que la economía está siendo capaz de producir, ya sea esto la producción de horas médicas o, ¿no es cierto?, manzanas, limones o huevos. Y eso lo hace es presionar los precios al alza en la medida, ¿no es cierto?, que hay esa mayor demanda. A eso llamamos inflación que hemos tenido en los últimos años en Chile. Hemos olvidado, yo creo que hay una generación joven que se había olvidado de lo que era tener alzas recurrentes de precios y de la magnitud que la... Ahora, ¿por qué es particularmente preocupante la inflación desde un punto de vista de política pública? Porque la verdad es que mientras menos ingresos tienes tú, una mayor parte de tu ingreso la tienes que dedicar, ¿no es cierto?, a comprar la canasta básica de alimentos, la canasta básica de consumo, no solamente alimentos, ¿ya? Hay dos componentes ahí. Uno, cuando miramos lo que ha pasado en los últimos 3 años, la verdad es que esa canasta ha subido más que todo el resto de los precios, y por lo tanto se erosiona tu nivel de ingresos. Te pagan 100, tú vas a comprar, ¿no es cierto?, y te alcanza para menos cosas con esos 100. Suben un poco los salarios, pero al final los precios suben más que los salarios, terminan, ¿no es cierto?, siendo capaz de comprar menos. Al final, lo que erosiona es tu ingreso y tu capacidad de compra. Y lo que ha pasado es que esa capacidad de compra se ha erosionado particularmente para la gente de menores ingresos, dado que es la que, en términos relativos, compra más de esta canasta básica. Segundo elemento importante es que quienes tienen ingresos más bajos no tienen la capacidad de ahorrar. Entonces, cuando tú ahorras una parte de tu ingreso, esa parte que ahorras la puedes ahorrar en UF y por lo tanto la puedes proteger de la inflación. Entonces, tienes efecto en la inflación sobre la parte que consumes, pero en el fondo te evitas la inflación o te proteges, ¿no es cierto?, la capacidad de compra de tu ingreso ahorrando en el mercado en UF. Eso tampoco lo puede hacer la gente de menores ingresos y por lo tanto es doble perjuicio en este ciclo inflacionario para la gente de menores ingresos. No tiene ahorros, todo su ingreso se lo tiene que gastar y además ese ingreso se lo gasta prioritariamente, mayoritariamente, ¿no es cierto?, en una canasta de bienes que ha subido mucho. Claro, entonces al final los efectos de la inflación son muy nocivos y es por esto que en relación con esta segunda pregunta que te tengo, el Banco Central, ¿verdad?, de Chile en su lucha por tratar de contener la inflación y que ésta desacelere y desceda un poco, ha ido aumentando en los últimos meses de manera significativa la tasa de política monetaria. Entonces acá la pregunta para ti es ¿qué rol cumple el Banco Central en el control de la inflación? ¿Y por qué es tan importante que el Banco Central haga esto y al final cómo funciona la tasa de política monetaria, que tanto escuchamos en las noticias y en la radio y en todos lados? Sí. Bueno, el Banco Central lo que hace, no sé, es fijar una tasa de interés de muy corto plazo, por un día. Y eso le da una señal al mercado para que a través de esa señal fije las tasas de interés de todo el resto, ¿cierto?, de los periodos hacia adelante. Entonces, la tasa de 1 año, de 5 años, de 10 años es fijada por el mercado, pero obviamente hay un ancla de referencia muy relevante que es la tasa de un día que fija el Banco Central y esa es la tasa, ¿no es cierto?, de política monetaria. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Ha subido esta tasa. ¿Qué es lo que espera el Banco Central que ocurra al subir la tasa? Lo que espera es dar una señal para que la gente se restrinja en su intención de consumo, ahorre un poco más en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, de tal manera de reducir este exceso de gasto que hablábamos antes que tiene la economía chilena. El efecto que tiene además la tasa, ¿no es cierto?, es que en el fondo hace que también el financiamiento para proyectos y el financiamiento para el capital de trabajo de las pymes, financiamiento de proyectos en inversión o capital de trabajo, ¿no es cierto?, para las pymes, también se hace más caro y baja por lo tanto los niveles de actividad. Son efectos un poco integrados. Todos nos gustaría, ¿no es cierto?, que la gente pudiera consumir más y que hubiera más inversión y que tú pudieras tener capital de trabajo barato para poder crecer.
O sea, la verdad que esto que hace el Banco Central, subir la tasa, es como algo que, en el fondo, es amargo, digamos, ¿ya? Pero necesario para reducir este exceso de gasto que tiene la economía. Y por lo Claro. tanto uno esperaría que idealmente la economía, los precios, la inflación bajaran lo antes posible para permitirle al Banco Central bajar esta tasa de interés, entendiendo que, ¿no es cierto?, esta tasa de interés tiene este perjuicio sobre las familias, sobre las pymes, sobre la inversión y por lo tanto queremos que la tasa de interés vuelva a bajar. Lamentablemente, la inflación ha sido bastante más persistente de lo que esperábamos el año pasado. Se esperaba que el Banco Central pudiera empezar a bajar la tasa de interés a partir de enero. Después, como la inflación en noviembre, diciembre fue más alta de lo esperado, esa expectativa cambió para abril. Después la inflación de enero también fue alta y cambió esa expectativa para mayo o junio. Y ya vamos, ¿no es cierto?, atrasando la expectativa, el mes en el cual esperamos la primera baja en la tasa de interés. Esto, a mi juicio, es bastante perjudicial, doblemente perjudicial. Uno, porque las lecturas de inflación siguen siendo altas y eso es malo, ya dijimos antes, erosiona la capacidad, ¿no es cierto?, de los ingresos de las personas de convertirse en bienes y servicios para ellos. Y segundo, porque que mientras más tiempo mantengamos alta la tasa de interés, más tiempo estamos generándole un perjuicio o una incapacidad a muchas, sobre todo las pymes, ¿no es cierto?, de financiar su capital de trabajo y seguir adelante con sus negocios. Claro. Y esto, como dices tú, al final busca incentivar el ahorro, ¿verdad? Y por eso es que hemos visto tasas que pagan los depósitos a plazo bastante altas y desincentivar, por así decirlo, la inversión. Pero un poco para relacionarlo con variables que viven las personas en sus decisiones día a día, ¿cómo se relaciona la inflación con la tasa de los créditos de consumo y, por ejemplo, las tasas de los créditos hipotecarios? Ya lo hablamos un poco, como lo mencionaste bien tú, sobre el efecto que tiene sobre la inversión de las empresas, pero ¿cómo se relaciona esto a las decisiones que tienen que tomar las personas respecto de, por ejemplo, tasas de crédito de consumo o de un hipotecario? Claro, las tasas de crédito, los créditos de consumo normalmente son créditos a plazos relativamente cortos, máximo 5 años, digamos, pero típicamente son 1 año, 2 años, 3 años. Y por lo tanto, esas tasas están muy cercanas a la tasa que tiene fijada el Banco Central. El Banco Central fija, ¿no es cierto?, una tasa para un día, como decía antes, el mercado va fijando las tasas en todo el resto del periodo. Entonces, la tasa de política monetaria afecta a la tasa de 10 años de la economía solo en un porcentaje pequeño en la medida que esa tasa va a ir bajando. Entonces tú dices, mira, el Banco Central tiene la tasa en 11,25, pero va a empezar a bajarla a partir de junio, julio, y la tasa a fin de año va a llegar a 5 o 6%, y después va a llegar a un poco menos que eso, 4, etcétera. Entonces tú dices, bueno, la tasa de 10 años más bien refleja este primer año de una tasa alta y 9 años de tasa relativamente baja. Entonces, para créditos hipotecarios largos, esta tasa del Banco Central puede no ser influir tanto en los créditos hipotecarios. Pero para los créditos de consumo y para los créditos de capital de trabajo que te mencionaba antes de las pymes, sí es muy relevante, porque son créditos cortos y por lo tanto esta tasa tan elevada de 11,25% incide mucho en esos créditos y la tiene muy, muy alta y hace muy difícil para la gente pagar esos créditos de consumo, los que ya tenía, y renovarlos, los que se vencieron, y hace muy difícil para las pymes tener un negocio que genere la cantidad de retorno ya suficiente como para pagar la tasa de interés, pagar sueldo y además, Claro, no sé, un poco de plata para la casa. claro. Así que, claro, la tasa que esté en niveles tan elevados es un sacrificio que, como dijiste tú, para poder controlar la inflación y que esperemos que podamos retomar al final el crecimiento lo más pronto posible. Entonces, en esta línea, ¿cómo ves tú la inflación futura de la inflación? Es decir, ¿tú crees que ya pasó lo peor en términos inflacionarios? ¿Cuándo crees tú que el Banco Central va a empezar va a poder empezar a ceder y empezar a bajar la tasa de política monetaria? Sí, bueno, lamentablemente nadie tiene la bolita de cristal en esto, uno tiene más o menos ideas de lo que puede ocurrir. Sabemos Ujú. que precios importantes que afectan la economía chilena y que vienen desde mercados externos han bajado. Por ejemplo, en el tiempo ha bajado el precio del petróleo, los precios de los alimentos, los precios de los fletes, todo esto que en alguna medida subieron mucho a principios del 2022, cuando partió la guerra con Ucrania, ¿no es cierto? Esos han ido bajando y cuando uno compara este año con respecto al año anterior, la guerra, recuerda que partió como en marzo del año pasado, debiéramos tener, por el efecto de comparación de los precios, de esos precios respecto a marzo del año pasado, debiéramos tener una tendencia a la baja en la inflación más o menos significativa. El resto de los precios, que no vienen de afuera, sino que son los precios de la economía interna, han sido un poquito más
mañosos para bajar. Entonces los servicios siguen subiendo de precio y hay, ¿no es cierto?, otros precios de la economía que han seguido subiendo. Entonces, esa combinación es la que tiene relativamente preocupado al Banco Central. La lectura de inflación total está relativamente baja, la lectura de inflación de los precios que no son más tan cíclicos, que básicamente son energía y alimentos, está, ¿no es cierto?, sacándole eso, la verdad que la inflación sigue bastante persistente. De todas maneras, tenemos, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio dejó de subir, el Banco Central ya lleva varios meses con esta tasa de 1%, y uno esperaría, por lo tanto, que eso haga que finalmente la inflación ceda. Yo soy convencido de que la inflación finalmente va a ceder. Ahora, si tú me preguntas si va a ceder el próximo mes, en 2 meses más o en 3 meses más, la verdad que ahí es mucho más difícil de predecir. Claro. Eso ya requiere tener mucha más información incorporada y al final lo mejor que podemos hacer son estimaciones, ¿verdad? Para poder El tratar de mercado pronosticar cuándo ocurre esto. Sí. Te decía que el mercado las hace todo el tiempo, porque el mercado de capitales nuestro tiene una particularidad muy especial. Tiene, ¿no es cierto?, tasas de interés en pesos y tasas de interés en UF. Y por lo tanto, tú puedes implícitamente, al comparar esas tasas, ver cuál es la inflación que el mercado está esperando, digamos, para cada uno de los meses en adelante, cuando comparas las tasas en UF con las tasas nominales. Claro, esas serían las proyecciones que tiene el mercado, ¿verdad? Sobre la evolución de la inflación. Así es. Muy, muy bueno. Bueno, entonces ya pasamos por el crecimiento económico, que era nuestro primer tema. Ahora ya tocamos lo que es la inflación. Y nuestro último tema que tenemos en tabla es el litio. Actualmente estamos un poco a la espera de la política que va a dar a conocer el gobierno, ¿verdad?, respecto al litio. Ya se anunció la creación de una empresa nacional del litio, pero acá lo que queremos preguntarte a ti, conocer un poco tu mirada y tu visión, es respecto de esta empresa nacional del litio. Al final, ¿cuál es tu visión respecto de esta empresa? ¿Cuál debería ser el rol de los privados? Como si debería haber una alianza público-privada para la explotación del litio. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta industria que debería tener en el futuro un gran peso en la economía chilena y representar gran parte de las exportaciones, que de hecho ya lo hizo el año pasado y le generó al fisco 5.000 millones de dólares? Sí. Mira, yo tengo una visión bastante definida respecto de este tema. Yo creo que el Estado es mucho mejor regulando y controlando que haciendo. Y te doy un ejemplo. El Estado, ¿no es cierto?, hace concesión de carreteras. Y nosotros vemos cómo las carreteras están impecables desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que no tienen hoyos, están pintadas, hay un Claro. programa para recarpetearlas, ¿no es cierto? Y si bien es caro lo que pagamos por las carreteras, al menos pagamos caro, pero las carreteras están en buen estado, ¿no es cierto? Sí. Esto es porque el Estado tiene un contrato con el privado y el Estado es muy bueno para exigir en ese contrato. Y le va a exigir que se cumpla ese contrato. Si el Estado fuera el mismo, el que fuera, ¿no es cierto?, el dueño de esas carreteras, y él fuera el que tiene que reparar los hoyos, recarpetear, poner bien las luces, etcétera, siempre habría competencia en los recursos que el Estado utiliza y diría, uy, y si utilizo en vez de recarpetear, ¿no es cierto?, la costanera norte, ¿por qué no uso esa plata para pensiones? ¿Por qué no uso esa plata para salud? ¿Por qué no uso esa plata para educación? Y el sistema político te lleva al final, ¿no es cierto?, a que tienes competencia respecto a eso y no queda muy claro al final cuál es la función. Pero lo más importante de todo, el Estado, cuando es el ejecutor y no el supervisor de un contrato, lo que no tiene contraparte. Porque el Estado, ¿no es cierto?, así como el Estado le exige a los privados, cuando él es el que hace, ¿quién le exige a él? Y se pierden, por lo tanto, los incentivos correctos que tiene, a mi juicio, el concepto, ¿no es cierto?, de concesión. Y en este caso del litio, a mí me parece mucho más razonable, y creo que ha sido demostrado en este último tiempo, el concesionar, el dar concesiones para que privados exploten y el Estado ponga toda, ¿no es cierto?, la regulación necesaria para que se cuide el medio ambiente, para que se cumpla la legislación completamente en Chile y para que recaude de esas concesiones los impuestos necesarios, ¿no es cierto?, dado que es un bien público. Me parece que concesionar el litio ha demostrado y seguirá demostrando adelante, si es que esa es la política que se haga, que es un mejor negocio para el Estado y una forma más rápida y más eficiente para Chile de sacarle partido a esta riqueza natural que tenemos. Y no nos olvidemos que aquí el tiempo vale mucho.
porque Ujú, no sabemos cuánto tiempo el litio va a ser, ¿no es cierto?, este material tan deseado. Puede ujú. que las baterías sean reemplazadas por otro tipo de energía. Y hay competencia y la tecnología avanza tan rápido en el mundo que si hay algo que uno podría recomendar al Estado de Chile, es decir, en vez de darse tantas vueltas, ¿no es cierto?, que la empresa estatal, no estatal, que cómo hacerla, es en el fondo dar más concesiones para la explotación de ese recurso en forma obviamente sustentable en el tiempo. Pero creo que es lo que está haciendo Australia y le está yendo bien. Y como contrapartida, quienes no están haciendo eso y le está yendo muy mal, teniendo muchas reservas, es por ejemplo Bolivia, que se da vueltas y vueltas y vueltas y finalmente, ¿no es cierto?, no produce absolutamente nada. Claro. Así que bueno, ojalá podamos aprovechar el gran número de reservas de litio que tenemos y así dinamizar la economía, ¿verdad? En ese sentido, como bien dices tú, José Ramón, las concesiones, tenemos los ejemplos de las carreteras, también se concesionan hospitales, ¿verdad? En los cuales los estándares de calidad son bien elevados y han probado ser una herramienta útil esta alianza público-privada, ¿verdad? Entre el Estado y la empresa privada. Entonces, ojalá se le tome el peso que corresponde a esta política nacional del litio y podamos avanzar en la dirección correcta, ¿verdad? Eh, Así que eso, esa era la última pregunta. No sé si tú quieres agregar algo más respecto de alguno de los temas anteriores o... No, no, yo te agradecerte de nuevo. Ojalá la economía como muchas de las ciencias sociales, difícil porque al final lo que se trata, ¿no es cierto?, es de que con poquitas variables tratar de entender un mundo que es mucho más complejo de lo que cualquier economista podrá nunca poner en un modelo y en ese sentido siempre imperfecto. Así que ojalá que, bueno, a través de entrevistas como esta, la gente en general pueda entender un poco mejor de qué se trata y cómo los economistas miramos, nosotros tratamos de entender este mundo complejo. Eso, exactamente. Ese es justamente el esfuerzo que hacemos desde la Fundación, tratar de educar, tenemos educación financiera, pero también cívica, así que muchas gracias a ti, José Ramón, por tu tiempo, por este conocimiento que nos entregaste sobre el crecimiento económico, inflación y el litio, que es muy valioso y ojalá que todos nuestros seguidores acá les haya servido bastante y haya sido muy productivo. No, muchas gracias a ti, José Ramón, por venir hoy día y eso, esperamos seguir viéndote ahí activo en las redes sociales y que nos sigan a nosotros y también a José Ramón que sube hartos reels y publicaciones de este tema y otros temas económicos más. Buenísimo, muchas gracias. Suerte. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, Chao. chao.